Buenas tardes, señores y señoras, público presente, por darle tiempo de revisar, escuchar, aprender y capacitarse más en el mundo agropecuario. A nombre de la empresa Hathor Ingenieros AC, consultora ambiental y agropecuaria, tal como se programado en los días pasados, a desarrollar el curso de manejo y control de enfermedades e insectos en el cultivo de cacao. Dicho curso va dirigido a profesionales, técnicos, productores y público presente enfocados en la producción y tecnificación en el cultivo de cacao. A continuación estaremos desarrollando dicho curso exponiendo las presentes diapositivas de dicho tema en el manejo y control de enfermedades e insectos en el cultivo de cacao. Manejo del cacao. Plantas utilizadas para la sombra. Si bien es cierto, al momento de instalar un campo definitivo de plantaciones de cacao, por tradición, costumbre y aprovechar el espacio o el tiempo dentro del cultivo de cacao, nuestro comportamiento como productores, siempre instalamos plantas de corto plazo. En un 80-90% de productores siempre instalamos las plantas de plátano. Mientras va desarrollando nuestras plantas de cacao, estamos aprovechando en su máximo nuestro cultivo de plátano como ingreso secundario, mientras nuestras plantaciones de cacao nos generan ingresos. A continuación, se les presentamos las siguientes enfermedades más comunes y conocidas por los productores que afectan a nuestro cultivo de cacao. Entre ellas tenemos la moniliasis, la escoba de bruja, la mazorca negra o Phytophthora o la rosemilla. En breve, un pequeño concepto de los estudios basados en las enfermedades diagnosticadas en nuestro cultivo de cacao. Si bien es cierto, en 1917 un especialista en fitopatólogo envió algunas muestras a la Universidad de California para identificar algunos hongos como la monilia, y hasta el momento se había reportado su existencia en 11 países de América Latina mediante estudios o expertos en la Universidad de California. Como primera enfermedad vamos a exponer sobre la moniliasis del cacao. Sabemos que es un hongo que se alimenta de los frutos del cacao y por tanto los daña. Las enfermedades se manifiestan con síntomas diversos según la edad del fruto en el momento a ser atacado. Dicho hongo de la moniliasis produce millones de esporas que se multiplican rápidamente cuando el cacao está mal manejado y el ambiente es favorable para la reproducción del hongo. Aquí tenemos unas imágenes en la cual muestran el hongo de color blanco cuando está demasiado propagada dicha enfermedad. Una mazorca ubicada a una altura de 2 metros es capaz de infestar al 40% de las mazorcas vecinas que están a menos de 20 metros de distancia. Síntomas. Los pepinos menores de un mes presentan maduración prematura, marchitez y secamiento. Los frutos de 1 a 3 meses se
deforman y abultan. Las mazorcas afectadas de 2 a 3 meses presentan puntos verdes oscuros o deformaciones. Las mazorcas detectadas a más de 3 meses presentan puntos acetosos, hiras amarillentas o maduración parcial. Luego de los primeros síntomas aparecen una mancha de color marrón o chocolate recubierto con una sustancia blancuzca. Finalmente el color blanco se torna gris, con aspectos de ceniza. La razón es que la semilla de la enfermedad se presenta como un polvo que se desprende fácilmente con el viento o con el movimiento del fruto. Ahí tenemos las imágenes. La imagen de algunos frutos con presencia de dicha enfermedad. Infección, modo de infección. Cuando la esporada o semilla del hongo Moniliasis germina, producen unas estructuras llamadas hifas. Ahí tenemos la imagen que se visualiza muy bien, en la cual se le denomina como hifas infectivas que se encargan de penetrar el fruto. Las infecciones llegan a los tejidos centrales, incluyendo los granos de cacao, e inicia el desarrollo de la necrosis desde la parte interna. Finalmente, el fruto es el único órgano infestado. Es decir, al llegar este hongo, le llamamos hifas, una vez que se penetra en el fruto, ahí es donde nos genera las pérdidas económicas como productores. Factores que afectan el desarrollo de la enfermedad por moniliasis. Cuando la parcela está bien contaminada, parece que no funciona ninguna medida de control. Es lo que algunos productores, muchas veces en campo, tratamos de controlar nuestras enfermedades, pero muchas veces hay parcelas que se encuentran demasiado contaminados, infectados con las enfermedades, y nos parece que nunca vamos a tratar de controlar. Pero para ello tenemos que tener en cuenta las condiciones climáticas favorables. En un promedio de 1520 metros sobre el mar, con una precipitación de 780 a 5500 metros por año, temperaturas entre 18 a 28 grados centígrados. Condiciones óptimas a desarrollar: temperatura mayor a 25 grados y humedad relativa a 80%. Son las condiciones climáticas favorables en la cual los hongos de la moniliasis se propagan con mayor rapidez. Ciclo de vida y de características de la infección. El ciclo de vida de la moniliasis dura entre 55 y 65 días en clones susceptibles y de 65 a 81 días en clones con mayor tolerancia. Acá tenemos un cuadro, su ciclo de vida, en la cual se nota con mucha claridad. Si se puede visualizar, por ejemplo, el día 1 los frutos de distintas edades se infectas. El día 2, el número 2, 5 días después aparecen y se desarrolla la mancha de color café. Ahí tenemos la imagen ya con la mancha de color café que un productor fácilmente podemos identificar. Después de 3 días, el micelio inicia a cubrir todo el fruto. El agua, las hormigas y otros insectos propagan las enfermedades. Y así sucesivamente cumple el ciclo de vida de dicha enfermedad. Pérdidas económicas para el agricultor. Parcelas sin control, pérdidas del 80 al 100% en clones diferentes al CCN51, y en parcelas con control es menor las pérdidas en un promedio de 25 al 30%. Cuánta importancia para nosotros productores ser oportunos en el control integrado de plagas e enfermedades para no tener mayores pérdidas económicas.
Manejo de la moniliasis. Acciones conjuntas de control químico, biológico y cultural no son efectivas por sí mismas, pero el control integrado en el uso de genotipos resistentes como base es la estrategia de mayor viabilidad. Para prevenir la incidencia de la enfermedad se sugiere realizar los siguientes actividades en mención: el control cultural, identificación de síntomas en campo y remoción semanal de frutos, mejora de drenes para evitar excesos de humedad en el suelo, regulación de sombra, control de malezas, podas de mantenimiento, sanitarias o de recuperación, según sea el caso o según la parcela se lo requiera, programa de fertilización, aplicación de productos químicos, por ejemplo, oxicloruro de cobre, como una actividad complementaria a las prácticas culturales. Y por último, la mejor sugerencia es el uso de materiales resistentes de origen clonal como complemento en el control de la enfermedad. Muy importante tener este punto, motivo de los clones. Si bien es cierto, propagamos las yemas de plantas resistentes a plagas, enfermedades, plantas productivas, vamos a tener menos actividades de control integrado, porque el mismo clon nos ayuda a mejorar nuestras condiciones o actividades en campo a desarrollar como productores de cacao. La siguiente enfermedad es la escoba de bruja, que es causada por un hongo que afecta a los tejidos en crecimiento de la planta. Tenemos la imagen. Cualquier productor es muy fácil de identificar o reconocer la escoba de bruja. Los síntomas. La escoba de bruja se nos presenta en las ramas con el mayor potencial de fuente de inóculo o fuente de propagación de las enfermedades. También en los puntos de crecimiento, como las ramas, cojines, florales y frutos. Las escobas de rama presentan inicialmente un desarrollo vigoroso y excesivo, con acortamiento de entrenudos. Las hojas parecen normales excepto por el grosor del peciolo. Cuando los cojines florales son atacados por esta enfermedad, no nacen mazorcas sino brotes vegetativos, a manera de ramas con apariencia de escoba. Por ello es que se le denominamos escoba de bruja a dicha enfermedad. Ciclo o periodo de latencia para escoba de bruja. Las escobas producen estructuras reproductivas con forma de pequeñas paraguas que producen millones de esporas. Y estas son dispersas por el viento y la lluvia. Por ejemplo, en época seca, el patógeno sobrevive en las escobas y frutos que permanecen adheridos al árbol y se reactiva cuando llegan las lluvias, emitiendo las paraguas denominadas bacidocarpos. Acá tenemos el ciclo de vida de la enfermedad escoba de bruja en cacao. Por ejemplo, en primera parte del ciclo de vida tenemos la dispersión de la mazorca contaminada. Se liberan esporas que pueden transportarse por acción de lluvia o viento. Enseguida tenemos la germinación. Las esporas llegan al fruto y demoran entre 8 y 12 horas de infectarlo. Los primeros síntomas alrededor de 35 días después se presentan las deformaciones en la planta. Y cuando ya estamos en la deformación, cuando ya llegó ese ciclo de vida, dicha enfermedad, a los 3 meses aparecen brotes con una estructura parecida a una escoba o un nido de ave. Y por último, la
esporulación. El tiempo de vida de la escoba de bruja en condiciones de campo tiene una duración de 170 días. Y a los casi 6 meses aparecen los paraguas o setas, en las cuales se lo podemos identificar de esa forma al finalizar su ciclo de vida de dicha enfermedad, en la cual un productor de cacao no es difícil, porque con mayor facilidad podemos identificar. Estrategias de control. Entre ellas tenemos las siguientes. Por ejemplo, entre las prácticas de cultivo que conducen a favorecer las condiciones apropiadas del árbol y negativas para las enfermedades se destacan de la siguiente forma. Como primer punto tenemos reducir o mantener una altura máxima de 3 a 4 metros en las plantas de cacao. Realizar mínimo 2 podas de mantenimiento al año, a fines o comienzo de los periodos secos, es decir, entre los meses de noviembre, diciembre y abril o mayo. Durante y después de las podas, hacer una remoción de tejidos enfermos, escobas y frutos. Si las enfermedades se detectan por primera vez en una plantación, es conveniente retirarlas inmediatamente, incinerarlas o enterrarlas. También regular el sombrío permanente. Así se obtiene una apropiada entrada de luz en la plantación y una nueva cantidad de aire en circulación, favoreciendo la disminución de la humedad. También mantener un adecuado sistema de drenaje para evitar el encharcamiento del agua de las lluvias y reducir la alta humedad relativa dentro del ambiente de la plantación. Por último, realizar deshiervas frecuentes y oportunas para facilitar la libre circulación del aire y mantener el ambiente más seco, evitando la condensación del rocío durante la noche. Para ello no es necesario o no se recomienda utilizar cualquier producto de control químico. Mazorca negra o Phytophthora. Una enfermedad también muy reconocida y común en nuestras plantaciones o cultivos de cacao. Dicha enfermedad, mazorca negra, ataca raíces, hojas, tallos, frutos y ramas del cacao. En el cacao se han reportado 7 especies de patógenos, entre ellos, acá tenemos, por ejemplo, el Palmivora y las siguientes Phytophthora que aparecen en pantalla. El género Phytophthora se encuentra distribuido en todo el mundo. Predominan diferentes especies de acuerdo con la zona geográfica y el hospedero, ¿no es cierto? Porque diferentes regiones, diferentes países, el comportamiento geográfico o climático muchas veces varían, que no es igual a nivel de todo el mundo. Síntomas. Los síntomas varían según el lugar de la planta afectada. Por ejemplo, en plántulas de vivero es muy común la Phytophthora palmivora. Seca las hojas y el tallo, dando una apariencia inicial de quemazón. Se producen en ambientes húmedos cuando no hay suficiente aireación y cuando al momento del riego se aplican partículas de suelo hacia el follaje. En los frutos inicia sobre la cáscara de la mazorca con una mancha descolorida. Sobre ella se desarrolla una coloración chocolatada o negra, pero a diferencia de la monilia, esta muestra unos límites bien definidos. Aquí tenemos las imágenes. En vivero acá, las hojas secas con apariencia de quemazón, y acá también tenemos este cuadro ya los frutos con presencia de la Phytophthora. En la raíz se presenta una necrosis denominada muerte de tejido.
que de la apariencia de una mancha de color marrón cuando invade todo el perímetro radical. Es por esto que la raíz se seca, afectando los vasos comunicantes y deja de absorber los nutrientes y el agua, causando la muerte del árbol. En los troncos se caracteriza por el desarrollo de un área necrótica marrón en la corteza. A su alrededor, cuando se raspa la superficie de la corteza afectada, el tejido expuesto se torna de acuoso o pegajoso y de un color opaco gris parduzco a un color rojizo claro. La necrosis no se extiende más allá de la capa de leño. Cuando el hongo le da la vuelta al tronco, causa la muerte total del árbol. Condiciones favorables para el desarrollo. La humedad relativa alta y las bajas temperaturas. Las épocas de lluvia son favorables para la liberación de las esporas y su dispersión. Su propagación se facilita bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando hay salpicaduras de la lluvia, pues aprovecha el inóculo presente en el suelo para afectar a las mazorcas más cercanas del suelo. La escorrentía que transporta en las corrientes del agua las esporas permiten la dispersión del patógeno. También el viento moviliza las esporas atrapadas en microgotas del agua. De esta manera las esporas transmiten la enfermedad. Mayormente también condiciones de temperatura entre 15 y 38 grados centígrados libera las esporas. Acá se muestra la imagen con dicha enfermedad que ya está afectando directamente a nuestra producción. Control. Efectuar las podas con el ánimo de bajarle la altura al cultivo en el tiempo adecuado. Mantener el cultivo libre de malezas. Siguiente, mantenimiento o instalación del sistema o drenaje en caso de que las condiciones del suelo lo exijan. Realizar la recolección semanal de frutos enfermos cada 8 días. Hacer plateo al árbol, retirándole las hojarascas y las malezas. En vivero, manejar la humedad y la sombra. Garantizar la buena nutrición y calidad del sustrato. Las raíces afectadas deben ser podadas por la parte sana. En el tronco se puede hacer una cirugía con el fin de raspar la porción enferma hasta dejar el tejido sano y donde se aplica una pasta cicatrizante llamada Ridomil. Aplicar una cucharada en 1 litro de agua en el área lesionada, repetir a los 15 días. Hacer 2 o 3 aplicaciones de productos cúpricos en dosis en 9 gramos por litro cada 20 días. En la época en que el árbol a una altura máxima de 1 metro. Controlar la sombra. También hacer aplicaciones de cal a los residuos de cosecha. Desinfectar las herramientas. Bueno, ahí tenemos algunos puntos muy importantes de control. Cuando ya tenemos dicha enfermedad en nuestro cultivo, a realizar las siguientes actividades en mención, que son de mucha importancia para poder controlar nuestras enfermedades cuando ya hayamos identificado o tengamos las enfermedades en nuestras parcelas. La siguiente enfermedad más común, conocida y que nos causa además bastante pérdidas económicas en nuestros cultivos es la rosellinia. La rosellinia es una enfermedad conocida como llaga estrellada o podredumbre negra en la raíz. Afecta inicialmente
todo el sistema radicular de la planta y posteriormente el cuello del tallo hasta causar la muerte. Una enfermedad muy común, muy conocida, que siempre hemos identificado en campo, la cual muchas veces no nos percatamos de dicha enfermedad y nos damos con la sorpresa cuando ya nuestra planta está muriendo o ya ha muerto por dicha enfermedad. Síntomas. En el árbol los síntomas se manifiestan con amarillamiento de las hojas, es decir, cuando está a un principio. Luego marchitamiento, defoliación progresiva, paloteo, secamiento de las ramas y finalmente la muerte. Son algunos síntomas que nos están anticipando, nos están avisando desde el comienzo de dicha enfermedad en su propagación. Entonces es muy importante tener en cuenta estos síntomas. Por ejemplo, el primero, cuando empieza a amarillar el amarillamiento de las hojas, ya debemos de tener en cuenta o prevenir o realizar las actividades anteriores que se mencionó para así no propagar más o dejarle que se desarrolle más la enfermedad en nuestro cultivo. La epidemiología. La Rosellinia es un habitante natural del suelo. Es un parásito facultativo que afecta al cacao y otros cultivos como el aguacate y el café, entre otros. Bueno, no solamente en cacao, sino en diferentes plantas frutales que también nos afecta pérdidas económicas. La enfermedad se origina en árboles enfermos vivos o dañados físicamente y que, al estar su raíz afectada y entrar en contacto con las raíces sanas de otros árboles, van transmitiendo la enfermedad. El hongo deja de ser alimentado de la materia orgánica en descomposición en el suelo y pasa a vivir de tejido sano de los otros árboles, es decir, la propagación continúa mediante el sistema radicular. Condiciones favorables para el desarrollo del patógeno: alta humedad, materia orgánica en descomposición, árboles en proceso lento de erradicación, cuyas raíces inician la descomposición. ¿Está? Una información muy eficaz, muy importante a tener en cuenta para nosotros, hermanos agropecuarios que nos dedicamos a este rubro en el cultivo del cacao. Control. Control, a tener en cuenta los siguientes: no exponer las plantas totalmente al sol, sacar el tallo enfermo rápidamente con el uso de un herbicida inyectado al centro del tallo o la corteza, erradicar los árboles degradados con la aplicación de un herbicida sistémico para matarlos instantáneamente y podar los árboles cercanos que aún permanezcan vivos, es decir, para que ya no se siga propagando las dichas enfermedades. Como siguiente punto, solarizar y repicar el área del foco, es decir, donde está el foco infeccioso. Es decir, debe despejarse para que penetre el sol por 4 meses. Es el tiempo adecuado, 4 meses que los rayos solares deben ir directo para que pueda controlar o matar dicho hongo. También amontonar en el centro del foco de la hojarasca y el material vegetal o quemarlo, de tal forma que el suelo quede expuesto a la radiación solar, es decir, que nuestros rayos solares deben tener contacto directo con el suelo donde hubo dicha enfermedad. También utilizar abonos que no se causen el desequilibrio microbiano. Por último, también se puede aplicar un hongo antagonista como el trichoderma, un producto muy conocido por nosotros, los que nos dedicamos a la agricultura nacional e internacional. El trichoderma podemos encontrar en cualquier parte del país donde nos podemos encontrar, cuya aplicación es muy útil para complementar
labores de control. Aquí tenemos la planta ya la sacada con la enfermedad en la raíz, entonces ahí donde y cuando debemos repicar, quemar o aplicar trichoderma, y el área debe estar despejada para que los rayos solares tengan contacto directo. Siguiente tenemos la enfermedad más conocida también por los productores, mal del machete. Es una enfermedad del mal del machete que afecta el tronco de las ramas del cacao, producida por el hongo mal del machete, que puede ser transmitido por herramientas sin desinfectar, o un insecto, coleóptero o perforador de tronco. Es decir, dentro de nuestra naturaleza tenemos insectos que cada quien especie tiene las condiciones o busca sus condiciones favorables para seguir viviendo. En este caso, por ejemplo, los coleópteros siempre vamos a encontrar en las bases de los tallos de los árboles de cualquier especie, ¿no? De cualquier especie o planta. También dicha enfermedad se propaga mediante el mal uso de nuestras herramientas. Se le recomienda, por ejemplo, machetes, tijeras de podar o medialunas que podemos utilizar para la cosecha de cacao o cualquier otra herramienta. Es muy importante la desinfectar nuestras herramientas antes de poner en contacto directo con nuestras plantas. Los síntomas se manifiestan de la siguiente forma. Si es transmitida por el hongo mal del machete, se observan perforaciones y aserrín en los sitios de entrada. Por lo general, se encuentra en los troncos y en las ramas primarias y es causada por herramientas. Se encuentra en cualquier parte del árbol. Si se presenta en el tronco y raíces, causa la muerte total. Es decir, un poco muy complicado controlar dicha enfermedad cuando tenemos un sistema radicular o en la base, que es el tronco de dicha planta, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta cuando ya la planta el hongo está totalmente propagado, recién es cuando nos presenta los síntomas, muchas veces en la hoja que empieza a amarillar, etcétera, etcétera. El síntoma inicial es un amarillamiento de las hojas, tal como se les decía, que se encuentra rápidamente y quedan adheridas a las ramas aún después de muerto el árbol. Se manifiesta en total rápida, causa muerte súbita. Y tenemos las imágenes para poder identificarlos. Acá tenemos la primera imagen con las hojas amarillas. Luego tenemos la muerte total del árbol. Y acá tenemos el tronco o la base del árbol, de la planta de cacao, que en este caso, con la presencia o también se nota la dicha enfermedad, en la cual como productores es muy fácil de poder identificar dichas enfermedades que afectan a nuestro cultivo y nos generan pérdidas económicas. Control del mal del machete. El hongo que produce dicho hongo no es capaz de invadir el árbol sin ayuda. En consecuencia, necesita una herida, una galería producida por el insecto para penetrar. La mejor manera para evitar el efecto de esta enfermedad es mediante la prevención. Muy importante, también nos hace hincapié que también algunos insectos también nos ayudan a transportar dicha enfermedad de planta a otra planta. Debe evitarse el causar heridas innecesarias al árbol y en todo caso se debe cicatrizar toda herida que se le cause al leño, bien sea en la práctica de poda o por algún factor que agriete, desgarre o ocasione heridas de cualquier tipo. Por ejemplo, cuando podamos, muy importante, ¿no?, cicatrizar las heridas
para así de esa forma no propagar, ¿no? Si bien es cierto, cuando podamos, siempre la savia va a quedar allí, es la cual algunas especies de plagas llegan a ese punto de las heridas para alimentarse de la savia, entonces ahí donde se empieza a propagar las enfermedades, es decir que, por ejemplo, un chinche se estuvo en una planta que tenía dicha enfermedad o dicho hongo, y al momento de volar o buscarse su alimento ya va transportando dichas enfermedades. También se recomienda no usar herramientas sin desinfectar, ni mucho menos que hayan sido contaminadas en labores realizadas a plantas enfermas. La desinfección puede darse o hacerse utilizando cualquier sustancia o producto desinfectante, ¿no? Por ejemplo, lo más económico y común, tenemos la lejía, o también puede usar la cal, entre otros. Complementariamente debe realizarse el control de la enfermedad, destruyendo los árboles secos y las partes secas en las que tenga presencia de la plaga. Y por último, en ataques fuertes se debe, en primer lugar, aplicar un insecticida de contacto. Luego eliminar los árboles afectados cortándolos a ras del suelo. Muy importante dichos factores o puntos a tener en cuenta dentro del manejo de sanidad en nuestras parcelas de cacao. Plagas. Pasamos al tema. Las plagas. Chinche o chupador del fruto, ¿no? Ahí tenemos una imagen acá en la parte derecha para poder reconocer esta plaga, el chinche o chupador del fruto, ¿no? Muchas veces hemos encontrado como productores este tipo de plaga llamado chinche directamente en contacto con nuestros frutos. Dicho insecto también es conocido como coclillo, granja amarillo o chincho o chupador de fruto. Los factores adecuados para su desarrollo son las temperaturas elevadas, la alta humedad, el exceso de sombrío y el mal manejo de las malezas, ¿no? También mientras las malezas, de acuerdo a la etapa fenológica que se encuentre, por ejemplo, cuando tenemos malezas de floración, es muy cierto que atrae a cualquier tipo de plaga, ¿no? Porque algunas plagas se alimentan de sus mielcillas, entre otros, y entonces ahí tenemos la presencia o la atracción de las plagas y ello hospedan en nuestros cultivos de cacao, y de esa manera se empieza a se empieza a propagar las enfermedades. Modo de acción. Los adultos o ninfas del insecto, con su aparato bucal picador o chupador, succionan la savia de la parte exterior de las mazorcas, es decir, de nuestros frutos de cacao, produciendo lesiones que provocan malformaciones, reducción de tamaño y detención del crecimiento de los frutos jóvenes, que se marchitan y caen rápidamente. Las lesiones causadas debilitan la resistencia de las mazorcas, haciéndolas más vulnerables al ataque de otros insectos y hongos. Aquí tenemos dicha plaga, chinche o chupador de fruto, muy fácil de reconocer. Como productores que nos dedicamos al cultivo de cacao, siempre hemos encontrado dicha enfermedad en nuestros cultivos. Control. ¿Cómo controlamos dicha enfermedad, dichas plagas? Para controlar el chinche o chupador, el insecto ataca por focos o lotes de cacao donde las condiciones son favorables, especialmente en áreas húmedas, demasiado sombreadas y a la orilla de las cañadas. Es decir, siempre como el comportamiento de las plagas, buscan las condiciones favorables para poder vivir o propagarse. En estas áreas debe darse un manejo especial. No es necesaria la aplicación de prácticas generalizadas, lo cual es benéfico, sobre todo si se utilizan insecticidas, ¿no? Ahí tenemos
las especies de chinches o de acuerdo a su etapa de desarrollo de los chinches. Se nota con mucha claridad para poder identificarlos. Tener en cuenta también evitar el exceso de sombra, muy importante, efectuando podas periódicas, controlar oportunamente las malezas, promover el control natural, efectuando las por avispas y otros insectos benéficos, ¿no? En este tema es muy importante el control biológico de plaga, ¿no? También evitar la aplicación de insecticidas, ya que también afectan los polinizadores del cacao, disminuyendo severamente la producción. Claro, muy importante. Muchas veces por no realizar a tiempo nuestras podas o cualquier planta de sombrío que consideremos nuestro cultivo, utilizamos para más rápido el control químico y eso también nos causa daño. Por ejemplo, matamos insectos benéficos que nos ayudan a la polinización. Por último, tenemos la aplicación de productos químicos. Deben hacerse de manera esporádica, puntual y localizadas. Los insecticidas usados deben ser de baja toxicidad. Claro, en este punto, los puntos de localización, es decir, que dentro de la parcela, si tenemos plantaciones de sombrío, ahí es donde nuestras plagas se hospedan. Entonces ahí primero debemos de atacar con el control químico antes de generalizar todo nuestro cultivo, porque dentro de ello, al utilizar productos químicos, matamos en general las plagas. Dentro de ellos, las plagas benéficas que nos dan que realizan el tema de polinización y nos generan más producción en nuestro cultivo de cacao. Tenemos la siguiente plaga, también muy conocida en algunas regiones de nuestros países, por ejemplo en nuestro país de Perú, en la región de San Martín, entre 2014 y 2015. Esta enfermedad se propagó muy rápido y generó miles de ingresos, en este caso pérdidas de ingresos económicos por nuestros productores de cacao, ¿no? Sabemos que es una lepidóptera que su actividad siempre se realiza en las noches, ¿no? Pues se llama en la actividad nocturna. Es una plaga que causa muchos daños de importancia económica en los productores dedicados al cultivo de cacao. Su nombre es la carmenta. Con nombre común también en algunas regiones lo conocemos como el mazorquero, que es lo mismo. Acá tenemos su ciclo biológico de la carmenta o mazorquero, conocido en algunas regiones. Tenemos, por ejemplo, el adulto que no vive mucho tiempo, entre 3 a 8 días, ¿no? Su ciclo de vida del adulto es muy corto, ¿no? Luego tenemos huevo de incubación de un promedio de 7 días. Luego tenemos su etapa larvario, que la larva un promedio de 30 a 36 días y la pupa de 14 a 21 días, ¿no? Y el adulto entre 3 a 8 días, como se les mencioné a un principio, ¿no? En total, de ciclo de vida, en todas las etapas a desarrollarse, está entre los 54 a 72 días de vida, ¿no? Es decir, no vive mucho tiempo, ¿no? Pero en estos 3 a 8 días es en la cual dicha plaga se desarrolla y nos afecta nuestra economía mediante nuestra pérdida de producción de cacao, porque esta enfermedad afecta directamente al fruto, luego las almendras de nuestras plantaciones de cacao. Acá tenemos los daños causados por la carmenta en el cacao, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, se les decía que dicha plaga ataca directamente a la mazorca. Luego, al entrar a la mazorca dentro de los huevos o larvas, empiezan a alimentarse diría en este caso su pulpa interna o de su mucílago,
en la cual se desarrollan muy bien dichas larvas, y en la cual ya nos causa pérdida económica, afectando directamente a nuestras almendras. Para ello tenemos algunos métodos de control, por ejemplo la instalación de trampas etológicas, muy importante a utilizar dentro de nuestros campos de cacao. Por ejemplo, yo les puedo recomendar entre 40 a 60 trampas etológicas por hectárea. De instalarse más sería mucho más mejor. A cuanto mayor instalación de trampas, su efecto es más porque lo que necesitamos, o su función de la trampa etológica, es atraer mediante el atrayentes que podemos utilizar. En este caso, por ejemplo, también recuerdo que se utilizaba las esencias de cacao dentro de las botellas como trampas y funcionaban muy bien. De esa manera se capturaba a dicha plaga carmenta en su etapa de adulto, ¿no? También si encontramos ya nuestro fruto infestado, si lo podemos identificar con daño por mazorquero o la carmenta, es mejor recolectarlos y enterrarlo, o también ponerle en bolsas plásticas grandes para así de esa manera no tener oxigenación las larvas, y de esa manera mueren las larvas, ya no llegan a prosperar. En otros casos hay productores que se han visto en la obligación de poner bolsas o mallas directo al fruto para que no tenga contacto directo entre la plaga carmenta adulta y nuestro fruto de cacao, en la cual es lo que nos perjudica a nosotros como productores, y nos genera pérdidas económicas. Acá tenemos el siguiente cuadro como referencia de dicha plaga, en qué meses ataca con mayor frecuencia de acuerdo al desarrollo del ciclo de nuestro fruto. Si bien sabemos como productores que el ciclo a desarrollar de un fruto de cacao dura un promedio de 6 meses, es decir, entre 3, 4 y 5 meses dentro de su ciclo que va desarrollando el fruto de cacao. En esos meses o en esa etapa de desarrollo de cacao es donde la plaga carmenta ataca, ¿no? O ve condiciones favorables, o quizás ve la forma que en esas condiciones de fruto va a desarrollar muy bien sus frutos, ¿no? En la cual nosotros ya tenemos que tener los pasos a seguir que se ha mencionado en las diapositivas anteriores, realizando las actividades que ya se mencionó: podas, control de algún químico, cicatrizante de las heridas que realizamos mediante las podas, o otra forma, o cualquier razón que sea, ¿no?, para la cual podamos causar daño a nuestras plantas, ¿no? Dentro de las plagas también muy oportuno la instalación de trampas etológicas, que les repito, de una forma muy eficaz y de mucha importancia, porque de esa manera capturamos también las moscas adultas, o la plaga adulta, perdón, y enterrando los frutos o recolectando frutos infectados, enterrando, ya sea poniendo en bolsas plásticas. De esa manera cortamos el ciclo biológico y también controlamos la dicha plaga. Bueno, hemos terminado nuestras diapositivas, esperando que les sirva de mucha importancia dentro de sus actividades que realizamos como productores de cacao. Nuestra iniciativa como empresa es capacitar, enseñar, o también que el productor no dejarle de percibido, porque muchas veces desconocemos como productores medianos, porque no siempre un productor o fundo o empresa va a tener las mismas condiciones para capacitar o realizar sus actividades en campo.
referente a un productor mediano que podemos tener un cuarto hectárea, media hectárea o una hectárea, que nuestro ingreso económico puede ser es menor, a diferencia de algunas empresas que pueden tener 10, 15, 20 a 50 hectáreas de cacao, en la cual generan más ingresos, ¿no? Como empresa Hattori Ingenieros ACT somos una empresa joven que hemos comenzado con las sanas intenciones y buenas iniciativas para poder llegar a todos los productores en diferentes cultivos, no solamente en cacao. Más adelante estaremos en palta, en mango, en cítricos, en la parte pecuaria, que es ganadería, en agricultura, en piscicultura, diferentes actividades a desarrollar por nuestros hermanos productores o agropecuarios en el ámbito nacional e internacional, que nos siguen día a día mediante nuestra página oficial en nuestra cuenta de Face, Hattori Ingenieros ACT. También estamos en Instagram y posteriormente también estamos en YouTube, que nos pueden buscar como Hattori Ingenieros ACT. Somos una empresa joven, pero con muchas ganas de emprender y estar de la mano día a día con nuestros hermanos productores a nivel nacional, ¿no? Con ustedes los esperamos en el siguiente curso a desarrollar, transcurso de los días, y les desea un buen día a todos ustedes a nombre de Hattori Ingenieros TAC. Muchísimas gracias, amigos, hermanos, campesinos relacionados a la producción agropecuaria. Muchas gracias.